Bueno, a continuación vamos a conversar sobre la clase que iba a dar ayer, que era sobre el anthrax, que es llamada también carbón bacteridiano o carbunco bacteridiano. Acuérdense que hay una que se llama carbunco sintomático, producida por Clostridium, y esta que se llama carbunco bacteridiano o carbón bacteridiano, producida por el Bacillus anthracis. Entonces tenemos el anthrax, es una enfermedad de curso agudo que normalmente afecta a los herbívoros. Los herbívoros pueden ser monogástricos o rumiantes, pueden ser silvestres o domésticos, pero puede afectar también al humano y se ha visto muy en boga desde hace algún tiempo por su uso en el bioterrorismo. ¿Cuál sería su importancia económica? Lo que pasa es que el anthrax se puede diseminar a gran cantidad de animales y como es de curso agudo puede ocasionar muchas muertes. Además de eso, él permanece mucho tiempo en los productos y subproductos animales, como por ejemplo el cuero, los embutidos y las carnes. Por ejemplo, también la harina de huesos permanece mucho tiempo en esos artículos, entonces prácticamente no se podría comercializar. Harinas de carne y hueso. Ajá. Por eso es que a veces no recomiendan utilizar ese tipo de alimentos. Porque se queda mucho tiempo allí en ese vehículo. Claro. Entonces, ¿a qué animales afecta? Afecta mayormente a los bovinos, pero también puede afectar caprinos, ovinos y equinos. Y en menor grado a los animales silvestres. Está distribuido a nivel mundial, pero bueno, gracias a Dios, en Venezuela no hay anthrax. En algunas regiones de Latinoamérica también se encuentra, pero no aquí en el país. Es muy común, sobre todo en aquellas regiones agrícolas donde también hay animales. ¿Cuál es el agente etiológico y sus características? El agente etiológico del anthrax es el Bacillus anthracis. Es un bacilo gram positivo en forma de bastón que tiene unas medidas, como las sale allí, 1 × 36 micrómetros. Es aerobio, pero tiene la particularidad de que forma esporas en presencia de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que como es aerobio, necesita el oxígeno para producir sus esporas. En ausencia de oxígeno no lo puede lograr. Tiene un periodo de incubación que va entre 1 y 20 días. Primero se manifiestan los primeros síntomas se presentan de 3 a 7 días y luego se va haciendo como subclínica. O es tan agudo que es posible que ni siquiera llegue a los 20 días, sino que después de los 7 días produce la muerte del animal. El agua se puede contar como una fuente de infección, aunque la vía más frecuente es la oral, porque generalmente el bacilo entra por la boca. También puede entrar por aerosol, vía aérea. Existen 3 formas o 3 ciclos del Bacillus anthracis para que produzca la enfermedad. Él tiene en una primera fase una multiplicación en la tierra. Por eso cuando hay hacinamiento, cuando hay que las heces se secan y entonces los animales cuando no se limpia pisotean esas heces y salen las esporas, entonces por allí también puede afectar a los animales. Se puede producir en otra fase la infección a los animales y también al hombre. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad en el animal?
El animal enfermo, por supuesto, a través de la vía digestiva, va a colocar la espora en las heces. Estas heces van a estar contaminadas. Estas heces que están contaminadas pueden contaminar los pastos y las aguas, los cuales, al ser ingeridos por el animal sano, van a producir un proceso de germinación in vivo, produciendo entonces una septicemia. Pero, ¿cómo sucede esto? En una lámina aparte que se les va a anexar a la presentación, entonces allí les coloco, ¿verdad?, la forma en que se puede diseminar o presentar la enfermedad. Por supuesto, ellos tienen una característica, no les dije, pero ellos tienen una característica en su membrana celular, que van a poseer, como en su forma vegetativa, una cápsula antifagocitaria. Esta cápsula es la que va a producir las exotoxinas, y eso es lo que va a ocasionar que en el animal infectado o afectado se produzcan los síntomas. Como pueden ver acá, puede entrar vía aérea hacia los pulmones, puede entrar vía oral, o puede afectar también a través de la piel, a través de las heridas. Entonces, estos bacilos, no es que se van a multiplicar los bacilos, sino las esporas se van a desarrollar, van a germinar, van a producir una germinación, y entonces van a salir las esporas hacia la vía digestiva, hacia la vía linfática o hacia la vía aérea. Estos van a ser entonces atrapados por los macrófagos, que recuerden, si las células, si la respuesta celular es rebasada, entonces se siguen multiplicando los patógenos. Por supuesto, son en este caso las esporas. Estas esporas van a también la forma en cómo se presente la enfermedad va a depender de unos factores de virulencia. Por ejemplo, la cápsula, si está bien conformada la cápsula del bacilo, si posee las exotoxinas, entre otros, ¿no? Entonces ellos van a ir hacia los ganglios linfáticos regionales, produciendo una hemorragia local en los nódulos linfáticos. Esto se llama linfadenitis hemorrágica. ¿Cuáles son los ganglios afectados? Bueno, si entra por la vía pulmonar, serían los mediastínicos y serían los retrofaringios y los mediastínicos y los esofágicos. Si entra por vía oral, entonces serían las tonsilas y los retrofaringios. Si es por vía cutánea, dependiendo de la zona donde se encuentra, bien sea a nivel del brazo, bien sea, es decir, del miembro delantero, del miembro posterior, los ganglios locales. Entonces, al producirse entonces una hemorragia del nódulo linfático, esto va a la sangre, produciendo una septicemia y por supuesto una toxemia. Recuerden que lo que segregan son las toxinas, produciendo shock y produciendo la muerte. Cuando va a la vía linfática y hematógena, allí se produce una hemólisis, produciendo sangrados, hemorragias generalizadas, y entonces inclusive se producen hemorragias a través de los hollares naturales, como por ejemplo el ano, la nariz, los ojos y los oídos. Vamos a encontrar, esa es una característica. ¿Un síntoma? Sí, un signo característico de que es antrax. Okay. De que es antrax. Vamos a ver los animales muertos con sangre en todos sus orificios. Cuando va a vía aérea, que afecta los pulmones, entonces va a producir
una inflamación tan grande a nivel de los nódulos linfáticos del pulmón que produce edema pulmonar. Y este edema entonces va a congestionar el pulmón y va a producir la muerte. También se pueden producir va a pasar a través de la barrera hematoencefálica y va a producir meningitis, ocasionando signos nerviosos en el animal y produciendo luego la muerte. Entonces se produce una hemorragia masiva a nivel de todo el organismo, inflamación y edematización de los ganglios afectados, presentándose hemorragia a través de todos los orificios. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? Muerte súbita, en primer lugar. Esa es la forma aguda o hiperaguda. Muerte súbita, una incoordinación al caminar, disnea, puede producir temblor y el animal colapsa y puede producirse convulsiones. Pero igualmente también el animal puede morir sin que se presenten estos síntomas, porque recuerden que se produce una hemorragia masiva, así como lo ocasiona el coronavirus que tenemos, que produce una hemorragia interna diseminada a nivel pulmonar, igual lo produce también el anthrax o el Bacillus anthracis. Bueno, aumenta la temperatura corporal casi a 42 grados, se produce depresión, no porque el animal esté deprimido de ánimo, sino que al tener tanta fiebre el animal se pone aletargado, no come, tiene disnea. Hay un decaimiento. Un decaimiento general, entonces se presenta una disnea con sufrimiento. Tú ves el animal con una mirada de que está sufriendo. Profunda. Ajá. Dices tú, una disnea profunda. Ajá. Se pueden presentar convulsiones, se paraliza la rumia. Por supuesto que si es de producción de leche se disminuye la producción y pueden encontrarse exudados sanguinolentos a nivel de los orificios. Ven como tiene, por ejemplo, acá en los ojos un sangrado y aquí tiene la protrusión del ano, pero también se puede ver sangrado a nivel del ano. A través de la boca también se pueden encontrar hemorragias a nivel de la cavidad oral. Si nosotros abrimos un animal que haya tenido anthrax, ¿qué encontraríamos? Aunque la recomendación es que si es anthrax no se abra. El animal no se abra, se deje tal cual. Entonces, por supuesto van a encontrarse lesiones en todo el organismo porque van a manifestar lo que es la septicemia. Se va a producir un timpanismo rápidamente y una descomposición del cadáver muy rápida a las pocas horas de la muerte y por supuesto sangre en los hollares, en el ano y en la boca. En base a estos signos clínicos, ¿cuáles serían las enfermedades por las cuales vayamos a hacer diagnóstico diferencial? Bueno, podemos hacerlo si tenemos heces sanguinolentas. Podemos diferenciarlo con una coccidia. Pero ¿qué sucede? La coccidia no produce disnea, por ejemplo. No produce el sangrado por los hollares. El sangrado por los hollares. Ok. Puede también hacerse un diagnóstico diferencial con el carbunco sintomático. Pero el carbunco sintomático, cuando uno le coloca la mano sobre el lugar afectado, crepita la piel. Es un signo muy característico del carbunco sintomático, más no del bacteridiano. Porque el carbunco sintomático, recuerden que produce también muerte súbita. Sin embargo, puede durar 1 o 2 días caído el animal y luego lo encontramos muerto. En cambio, en el anthrax puede ser también, la muerte también puede ser súbita, pero sus características a nivel muscular, las lesiones musculares no se presentan. En cambio, en el carbunco sintomático sí lo vamos a encontrar. Bueno, la neumonía bacteriana porque produce disnea. Tenemos una disnea bien marcada a nivel del anthrax, pero podemos descartarla, por ejemplo, con una neumonía bacteriana porque hay sangrado. En la neumonía bacteriana no se produce sangrado.
Puede haber incoordinación. En la neumonía bacteriana no hay incoordinación. Bueno, tenemos también una posibilidad de descartarlo con la babesiosis. ¿Por qué? Primero, por la temperatura alta. La babesia se presenta con alta temperatura y con signos nerviosos, pero no se presentan sangrados. No se presenta disnea. Y también la podemos diferenciar de una meningitis, porque la meningitis va a presentar signos nerviosos también, pero en la meningitis podemos tener postración, más no sangrado por los orificios, ni tampoco puede tener fiebre, incoordinación, convulsiones, pero no tiene sangrado, ni disnea. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero que todo, como siempre digo, el diagnóstico por los signos clínicos. Primero que nada. Entonces, también se pueden hacer pruebas bacteriológicas simples, como por ejemplo, tomar una muestra y colorearlo con la tinción de Romanowsky, así se llama. Es una coloración especial porque la colorea marrón, de marrón como marrón o morado, como vino tinto. De Romanov. Romanowsky. Romanowsky. O también se puede hacer con azul de metileno. Entonces, podemos hacer frotis, bien sea tomando una muestra de un órgano, y podemos hacer una aposición, la vemos al microscopio y vemos si se presenta allí la bacteria, o hacer cultivos bacteriológicos. El anthrax, él crece donde hay suelos orgánicos o donde hay componentes orgánicos en el medio. Entonces él va a necesitar un medio que tenga sangre. Es un medio particular para crecer. Entonces, si hay un crecimiento en ese medio, claro, todos los medios no contienen lo mismo. Entonces, la persona que está en el laboratorio lo puede ver crecer en un medio que tenga sangre, pero tiene que colocarle algunos nutrientes que son, si sospecha de que es anthrax, pues de que son los que él va a utilizar para su crecimiento. Y la otra prueba que se hace es que entonces se toman animales de laboratorio y se inoculan con restos con sangre de la contaminada. Okay. También se puede hacer por diagnóstico de antígenos por inmunoelectroforesis. ¿Cómo se hace el control de esta enfermedad? Control y prevención. En algunos países donde se presenta el anthrax, hay vacunación, como por ejemplo en Estados Unidos. Hay vacunación, y aquí tenemos la vacuna. Se pueden realizar vacunaciones, pero se debe adoptar una estrategia anual para la vacunación de estos animales que son susceptibles. Los animales que hayan muerto de esta enfermedad deben ser incinerados en un gran hueco o en una gran fosa, y por encima colocarle cal. Es recomendable o se recomienda no hacer la necropsia si sospechamos que es anthrax. Y por supuesto la fosa debe ser una fosa bien profunda, porque recuerden que les dije que él vivía mucho tiempo en el suelo. Como de 4 metros. Y en suelos orgánicos, sí. El tratamiento recomiendan, en el caso en donde se presenta esta enfermedad, hacerlo con penicilinas a una alta concentración, una dosis muy alta vía intravenosa. Como es una zoonosis, se presenta la contaminación o la infección también en humanos. Fíjense la lesión que produce en la cara de la señora de la foto. Se produce una forma cutánea y se produce, fíjense en la mano, una forma como muy similar a la lepra y a la leishmania. Entonces, en el humano son también diagnósticos diferenciales de esta enfermedad.
Entonces produce en el humano una úlcera, demasiado prurito en el lugar donde está la lesión, se produce un edema y entonces se empieza a formar una costra, que la persona entonces, por supuesto, cuando se rasca va diseminando el bacilo. Hay fiebre, dolor de cabeza, malestar y se puede producir rápidamente la muerte. Se pueden presentar sangrados a nivel oral, en los ojos, dolor abdominal, igual que en los animales. Bueno, eso era solamente para mostrarles cómo afectaba un poco al humano. No hay tratamiento en sí efectivo. Donde se presenta la enfermedad pueden tratar con una dosis alta de penicilina y método de prevención, la vacunación. Bueno, ya terminamos entonces con esta enfermedad. ¿Está grabando todavía? Ok, no la pares. Ok, sí, grabando. Ok, para culminar, quería avisarles que esta enfermedad es simplemente como para que la conozcan, porque no es una enfermedad, que se presenta en el país, pero sí debemos conocerla para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el carbunco sintomático. Entonces debemos conocerla aunque no afecte Venezuela. ¿Listo?